decía Paula al inicio de esta sesión, esta jornada, el seminario cuenta con la colaboración del Centro Cultural de España, de Santiago, de Ciudad de México y de Buenos Aires, es decir, ha sido un ejercicio de vinculación que tiene el interés de generar a la larga un diálogo, generar una comunidad, haciendo referencia a lo que hablaba Isabel, una comunidad de críticas seguramente, y será lo que estaremos conversando en estas tres jornadas. Por lo mismo, de algún modo, las presentaciones y las conferencias se sitúan en cada ciudad, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, y desde allí nuestros invitados van a estar presentándonos visiones sobre la crítica. Ahora escucharemos a Álvaro Vicente, él es periodista, crítico teatral, creador escénico y docente, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Premio Paco Raval de Periodismo Cultural 2019 con el reportaje titulado Alguien pagará. En 2010 funda la revista Godot, de la que ha sido director hasta 2020, publicación dedicada a divulgar la actualidad de las artes escénicas en España. Ha sido crítico teatral en On Madrid, El País, y también Time Out Madrid. Desde septiembre de 2020 gestiona los contenidos, además de la revista Dramática del Centro Dramático Nacional. Álvaro también entre 2017 y 2022 escribe textos para programas de manos de los teatros del Canal y de Conde Duque, Centro de Cultura Contemporánea, y actualmente colabora con el Festival de Otoño de Madrid en la elaboración de textos de presentación. A Álvaro le pedimos justamente que pensara o reflexionara siguiendo la línea que nos planteaba Isabel, pero sobre todo desde la idea del estado de situación de la crítica post-pandemia. Lo vamos a escuchar entonces. Bienvenido, Álvaro. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias a todas, a todos por venir. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al Centro Cultural de Santiago, de España, Santiago. Gracias, Abel, por tu conferencia. Nadie como una mexicana para matar a la crítica y celebrarlo, pero con mucho color. Yo vengo con el luto castellano, es una cosa más recia, pero igual también estamos un poco ahí. Estoy muy honrado y un tanto abrumado por compartir este seminario con estas compañeras y compañeros que están en el magnífico programa que habéis preparado y con un sentimiento de gran responsabilidad por ser el único español aquí. Espero estar a la altura, aunque como enseguida comprobarán, no he venido solo, al menos en sentido figurado. Ahora les explico. Antes quería dejar constancia de que mi ejercicio como crítico es un tanto parecido al curso del río Guadiana. El río Guadiana es un río que discurre por el sur de España y que hace frontera natural con Portugal. En algunos de sus trayectos discurre subterráneamente y más adelante vuelve a aparecer en la superficie. En España solemos usar esta expresión coloquialmente cuando a veces estás y a veces no estás. Eres como el Guadiana, decimos. Bueno, pues yo puedo decir que a veces hago crítica en la superficie, visiblemente, y a veces de manera más soterrada, un tanto más disimuladamente. Porque la crítica no solo se ejerce publicando en un medio, cobrando o no, que este ya es otro tema, una opinión profesional sobre un hecho cultural, sino que se puede ser crítico desde otros muchos lugares. Se puede ser incluso crítico de la crítica y crítico del sistema teatral. En los últimos años he podido analizar en varios artículos la situación teatral desde una perspectiva crítica. La situación teatral no tanto de España como la madrileña, porque el teatro español tiene un fortísimo componente centralista. Todo pasa y todo queda en Madrid. El otro gran polo teatral en España es Barcelona, pero funciona a su vez como epicentro de lo que es la escena en catalán, reproduciendo el mismo sistema centralista llevado a todo el territorio de habla catalana. Evidentemente son generalidades, Sole, lo siento, y necesitaríamos más tiempo para matizar porque efectivamente todo esto admite y necesita matices. El teatro español es un sistema altamente precarizado en su base y altamente dependiente del dinero público en todos sus estratos, sea cuando hablamos del llamado teatro público, sea cuando hablamos de la producción privada, donde las políticas fiscales y de contrataciones con organismos públicos es lo que permite la existencia del arte teatral en cada rincón del país. Así pues, centralismo, precariedad y una burocracia infernal en la relación con los diversos niveles administrativos del Estado son el pan nuestro de cada día en el teatro español.
Es fundamental sentar estas bases para comprender cuál es el rol del crítico o de la crítica en este ecosistema. Un rol parasitario, a mi juicio, pero rol, al fin y al cabo. Más vale tener uno que ninguno. Hay otro elemento que afecta más a lo estético. Digamos que artísticamente, y discúlpenme otra vez una generalidad, el teatro es más bien conservador, no en un sentido político, sino por una histórica alergia a la vanguardia, que siempre se ha visto como una cosa de excéntricos que miran con envidia a Europa y a esos grandes centros de la llamada creación contemporánea en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Países Bajos, etc. La confrontación con el teatro internacional, hasta hace una década más o menos, estaba reducida a un puñado de festivales donde se concitaba un público bastante endogámico. Estas dinámicas tan arraigadas se ven alteradas en torno a 2015 por una serie de decisiones de política cultural que cambian el rumbo de algunos centros de producción y exhibición, con lo que de pronto se abren de par en par las ventanas y Madrid se llena de esperanza. Aunque no todo el mundo se lo tomó bien. Los que yo llamo cariñosamente guardianes de la pureza no permanecieron callados y boicotearon algunas decisiones que afectaban a espacios emblemáticos para el progreso escénico como el Matadero en Madrid. Todos sabemos que los cambios necesitan tiempo para sentarse y, desgraciadamente, lo que vivimos no fue más que un paréntesis que se cerró con un nuevo viraje político y con la vuelta de la derecha a los gobiernos municipales. La gestión pública de la cultura siempre ha sido un caballo de batalla en un país tan rico culturalmente y que tanto depende del turismo. Tanto que las concejalías y consejerías que se ocupan de la cultura suelen ocuparse también del turismo, en lo que supone una visión ciertamente reduccionista y mercantilista del patrimonio. El caso es que, primero, los cambios políticos de 2019 nos despertaron de ese sueño fantástico y enseguida llegó la pandemia. En lo teatral, España vivió algo inaudito a raíz de la pandemia. Todo el mundo se puso de acuerdo. Es decir, el sistema teatral español es tan frágil que todas sus piezas trabajaron codo con codo para no hundirse y fue el primer país en reabrir sus teatros y el único de su entorno que los mantuvo abiertos con las obligadas restricciones en cada momento en lo que restó de 2020 y en 2021 hasta alcanzar eso que se llamó nueva normalidad. Sería largo de explicar las razones, pero lo que prometía ser un punto de inflexión una vez recuperada esa normalidad se tradujo en una vuelta no a lo inmediatamente anterior, sino a algo mucho más antiguo, a esa escena conservadora y poco arriesgada que se aferra a lo de siempre para sobrevivir con muy pocas excepciones. Una de esas excepciones fue, por suerte para mí y para muchos, por lo que ha supuesto laboral y artísticamente, el Centro Dramático Nacional, el Centro Público de Producción y Exhibición Teatral, que depende del Ministerio de Cultura del Estado español. En pleno confinamiento inventó la ventana del CDN, la ventana del Dramático, un espacio virtual que fue el germen de lo que hoy es la revista Dramática, una revista que hoy tengo el honor de dirigir junto al asesor y coordinador artístico del Dramático, Fernández Sánchez Cabezudo, que está aquí, que luego, cuando acabe la ponencia, subirá a hablarnos más de Dramática. Es una revista cuyo principal objetivo es precisamente contribuir a generar el pensamiento crítico sobre la escena teatral a partir de números monográficos donde reunimos firmas de todo el mundo abordando desde diversos puntos de vista una cuestión relacionada con el teatro, pero no solo tratada desde el teatro, sino dejando entrar visiones de otros ámbitos culturales para enriquecer nuestro propio mundo. El número 1 de Dramática recogía el testigo de aquella experiencia virtual del confinamiento, haciendo el camino inverso a la contemporaneidad. Es decir, fuimos de la pantalla al papel, porque debemos ser tan del siglo XX o del XVI incluso, que pensamos que solo lo editado en papel se fija como conocimiento colectivo. Además, aspira a ser un objeto cultural deseable, un placer para ser ojeado, leído y reflexionado. He aquí ya un motivo de debate, la convivencia entre el objeto físico, material, y la virtualidad de lo que nos llega a través de las pantallas. En aquel número 1 de Dramática, que apareció en octubre de 2020, que es este, abrimos ese debate hablando del teatro virtual, del teatro pantalla mediante, del fenómeno del streaming, etc. ¿Cómo va a ser el teatro a partir de ahora? El teatro por llegar, es lo que nos preguntábamos todavía con la omnipresente mascarilla y el gel hidroalcohólico en las manos. Como sabemos, la pandemia aceleró los procesos de digitalización en toda la sociedad, pero la digitalización y el teatro parece que son como el agua y el aceite, o quizás no. En aquel número 1, por ejemplo, el dramaturgo alemán Ronald Schimmelpfennig escribía, abro comillas, «Una pantalla no es teatro. El streaming no es una noche de teatro. Pero si este es o debiera ser el futuro, el teatro debe dar un paso decisivo, un paso atrás,
Para transportar el teatro en vivo a la pantalla se necesitan 100 cámaras simultáneamente. Cada perspectiva, cada movimiento de la mano, cada beso, cada gota de sudor. O bien no se necesita nada. Una pantalla negra, voces, sugestión, imaginación. Ahí acaba la cita. Fin de la cita, como decía Rajoy. Por su parte, la pensadora y ensayista Remedios Zafra hablaba, por ejemplo, de ese nuevo objeto de deseo que es el cuerpo en un mundo tan virtualizado, tan unido a la pantalla, que ha ido desplazando precisamente el cuerpo. Lo desplazamos para desearlo. En esto, la potencia del teatro es única. Por su parte, el catedrático en Bellas Artes de la Universidad de Cuenca, José Antonio Sánchez, aportaba un gran artículo sobre la dialéctica presencia-ausencia en escena, a partir, entre otras cosas, de la dialéctica artodiana entre espíritu y materia y de la idea de teatro como manifestación, no como representación. Artaud, decía Sánchez, ponía en juego un valor más estético que tenía que ver con la conmoción y otro más ético que tenía que ver con la compasión radical, que deviene implicación. ¿Cuál es la implicación, me preguntaba yo entonces, que requiere una propuesta de teatro online? Es una decisión individual que conlleva un grado de voluntariedad y disciplina, porque hay que mantenerse sentado frente a la pantalla, que cuando estamos sentados en la butaca de un teatro real se diluye en el rito colectivo. Bueno, sin duda, este primer número de Dramática espoleó muchas preguntas, muchas reflexiones, pero también aportó conocimiento sobre experiencias fascinantes como la de la Academia de Teatro y Digitalidad de Dortmund, en Alemania, que para un español, al menos, era como leer ciencia ficción. Y si me permitís, os voy a leer un par de párrafos de ese artículo para que entendáis de qué estoy hablando. La Academia de Teatro y Digitalidad de Dortmund es un centro de I+D escénica, que ya la propia existencia de un centro de I+D escénica me parece ciencia ficción. En un laboratorio de 800 metros cuadrados se explora con medios artísticos y técnicos, en primer lugar, cómo aplicar las tecnologías digitales a las artes escénicas de manera útil y sensible. En segundo lugar, el equipo de la Academia y los cambiantes becarios y becarias investigan cómo se transforman las artes escénicas mediante la tecnología de los sensores y actuadores, la robótica, la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial y mucho más. Y en tercer lugar, se explora cómo las tecnologías digitales pueden ampliar las diversas áreas de trabajo, tanto en el escenario como delante y detrás de él. Concretamente, la Academia distingue 3 áreas principales en su trabajo: la investigación técnico-artística, con un explícito enfoque en su aplicación a las artes escénicas, el perfeccionamiento profesional de los empleados de los teatros municipales, estatales e independientes y la formación en el marco de un futuro máster interdisciplinario que aunará arte y tecnología. En fin. Este número 1 de Dramática tenía también un artículo titulado «El lugar de la crítica, el lugar de la escena», firmado por Eduardo Pérez Rasilla, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y para mí toda una institución en el estudio del teatro contemporáneo. Con él hice, como alumno, hace años, precisamente en el Centro Dramático Nacional, uno de los talleres de crítica más enriquecedores que he podido vivir y que todavía uso como modelo cuando soy yo el que imparte talleres de crítica. En el artículo, Pérez Rasilla escribía lo siguiente: la vertiginosa evolución de las formas escénicas desde los años 50 y 60 impulsaba a la crítica a adoptar un papel menos normativo y a tratar de comprender esas nuevas realidades escénicas. Si hasta entonces el crítico parecía haber ido por delante, ahora ha de acompasar su marcha al rápido ritmo que imprimen los creadores. Ante esta declaración yo me pregunto, ¿es posible que volvamos a estar en una situación parecida o que directamente no hayamos superado nunca como críticos ese lugar ya a rebufo de la propia evolución de la creación escénica? En cualquier caso, no me sentía capaz, ante esta amable invitación a participar en esta Semana Crítica, de dar respuesta por mí mismo a estos dilemas, porque soy un poco guadiana. Y, por suerte, en Madrid somos pocos críticos, pero tenemos una gran relación y he querido contar con ellos y con ellas para no venir solo, como decía antes. Puede que esta cuestión meramente cuantitativa, es decir, el hecho de que seamos unos pocos, no sea importante, pero seguro que si comparamos el número de críticos en activo con, por ejemplo, el número de informadores deportivos que se dedican a hablar de fútbol y tienen a su disposición horas y horas, kilómetros y kilómetros de papel, televisión, radio, gigabytes, en fin, todo para hablar de un partido, un partido del Real Madrid, entenderemos cuál es nuestro lugar en el mundo. Es un lugar pequeño y confortable, es una pequeña aldea de irreductibles galos.
Cuando supe que venía a Chile a hablar de crítica teatral, los convoqué como una especie de comité de crisis. No en vano ya sabrán que etimológicamente crisis y crítica tienen el mismo origen, el verbo griego krinein, del que emanan también la palabra criterio y la palabra hipocresía. En mis clases de cultura crítica suelo empezar por fijarles a fuego a los chicos que una crítica sin criterio es hipócrita. En este comité del que les hablo no están todos los que son, pero están todos los que están, ¿no? Está Pablo Caruana, del diario.es, que es un digital. Ángel Esteban Monge, del Mundo, que es un diario tanto digital como en papel. Liz Perales, de Un Digital, El Español. Raúl Losane, de La Razón, que es un diario también en papel, tradicional. Marta García Miranda, que colabora con dos digitales, El Confidencial y El Periódico, y tiene su propio podcast, que es Vamos con Todo. Raquel Vidales, que publica en El País. Antonio Hernández Nieto, HuffPost, también es un digital. Mercedes Caballero, que hace crítica de danza en su propio blog, que es un blog de danza, más su colaboración con la revista Godot, que es papel. Javier Vallejo, del País, que digamos que es probablemente de todos estos el más veterano. Y luego está Gabriel Sevilla, de la web Recomana, que es una web catalana que reúne, luego lo voy a explicar mejor, a un grupo de críticos profesionales y no profesionales. Manuel Pérez y Muñoz, que además de dirigirla también en Barcelona, la revista Entreacta, él escribe crítica en el periódico de Cataluña. Y por último, Miguel Valentín, que tiene una crítica un tanto sui generis, que ahora luego hablaré de ella, en una web que se llama Teatron. A todos ellos les planteé dos cuestiones. Una, ¿sigue teniendo sentido la crítica teatral profesional? ¿La lee y la usa alguien más allá de la profesión y los ámbitos académicos? Y dos, ¿es posible, deseable, atractiva una renovación tecnológica, una crítica seria en formatos y medios digitales como los podcasts, como YouTube, como Twitch, como TikTok? Evidentemente no puedo compartir con vosotras todas las respuestas completas de todos ellos porque necesitaríamos toda la mañana y tampoco es plan. Pero sí resultan interesantes una serie de conclusiones para tomarle el pulso a la situación actual de la crítica teatral en España. Y empiezo por Barcelona porque Manuel Pérez recoge en la respuesta que me dio, un episodio muy significativo del momento. Hace unas semanas se estrenó allí en Barcelona un nuevo montaje del musical Los Productores, dirigido por una estrella televisiva nacional que se llama Ángel Yasser, y que este hombre prohibió expresamente la entrada de los críticos el día del estreno. Es una actitud lamentable, cierto, pero también habla de que los críticos, al menos a juicio de este director, siguen teniendo un cierto poder. No sé si es un tipo de poder con el que nosotros nos sintamos a gusto, pero probablemente a él lo de aguar en la fiesta no le apetecía, porque él pensaría que le íbamos a aguar la fiesta, no lo sé. Como dice el compañero Manuel Pérez, el escándalo se ha tratado con gran frivolidad y revela hasta qué punto se desconoce la labor de la crítica y hasta qué punto está llena de lugares comunes y de viejos prejuicios. En lo que todos estos compañeros y compañeras están de acuerdo es que, aunque no tenga el espacio y la importancia que tenía históricamente, la crítica sigue teniendo sentido, solo hay que reacomodarla, digamos, a los tiempos presentes. Cada vez se entiende menos, dice por ejemplo Pablo Caruana, la poltrona revestida de criterio donde se escondía el crítico del siglo XX. Él aboga por una crítica que esté más cerca de los procesos creativos, una crítica híbrida como género, donde la valoración y el análisis esté cruzado por declaraciones de los creadores o información de contexto que ayude a comprender el trabajo sobre el que se está hablando. También en esa línea, Ángel Esteban Monge, por ejemplo, aboga por una crítica que sirva para dar la batalla cultural. Las críticas, dice él, no pueden ser meros documentos administrativos. Es un lugar idóneo para reflexionar acerca del hecho teatral en diálogo con los espectadores, pese a que reconoce que España no es precisamente un país donde se cultive el pensamiento. No hay un ambiente, no hay una tradición más allá de unas determinadas instancias tanto elitistas. En esto yo estoy bastante de acuerdo con él. Y, no sé, solo hace falta estar un tiempo, por ejemplo, en Italia, un país que yo visito asiduamente, para comprender cómo, a pesar de ser dos países tan parecidos y tan ricos culturalmente, la tradición y la educación allí forman personas mucho más acostumbradas a pensar críticamente sobre las cosas y a saber apreciar el arte de una forma mucho más profunda. El declive del género, señala por su parte Liz Perales, viene de la mano del declive del propio periodismo en conjunción con la resaca del posmodernismo. Precisamente, Liz Perales acaba de presentar un trabajo, está trabajando en una tesis
que se llama El declive de la crítica teatral de 1980 a 2020. Estamos esperando que termine para poder leerla, pero promete ser bastante interesante. Decía eso Liz Perales, que este declive viene de la mano del declive del propio periodismo, en conjunción con la resaca del posmodernismo, porque el posmodernismo acababa con la idea de canon y con la difícil tarea de desarrollar la crítica en un mundo que no tiene claro ni siquiera qué es el arte, aunque para saber qué es el arte, creo yo, necesitamos mucho a la crítica. Igual que para saber qué es la verdad, otra gran pregunta de la contemporaneidad. Igual que otros críticos, Liz Perales habla de la difícil convivencia de la crítica con el marketing, con una información contaminada por la dinámica de compraventa de este mundo capitalista. Es ahí donde empieza, a mi juicio, la crisis de la crítica, o más bien diría de lo crítico, porque cuando todo es susceptible de ser vendido, de ser mercancía, es imposible que entre en la ecuación un discurso crítico. Por eso han perdido tanto espacio los discursos críticos y la información cada vez es más publicidad y propaganda y menos información. Sea como sea, y como dice Marta García Miranda, la misión de la crítica teatral se traduce en tomarle el pulso a las preocupaciones, a los asuntos tratados, a las formas usadas en la escena por los distintos creadores. Se trata de buscar el talento y ponerlo en el mapa. Eso debe hacer también la crítica. Y luego acompañar el talento, seguirlo, hablar de él hasta llevarlo a un cierto territorio, si no de estabilidad, sí de menor incertidumbre. Y luego está también la vocación de registro de la crítica, como apunta la propia Marta, o como Raquel Vidales también dice, hablando del archivo de lo fugaz, ¿no? Ese repositorio de lo efímero, ese lugar donde volver para saber qué se hizo y cómo se hizo. Frente a esta visión está la más pragmática y economicista de Antonio Hernández Nieto, que dice, abro comillas, la crítica profesional es tan necesaria como las agencias de calificación de deuda, porque le sirve al público para saber dónde invertir el poco dinero que puede dedicarle, en este caso al teatro, y hacerlo de acuerdo a sus intereses, para obtener el máximo beneficio posible. También, añade más adelante, le proporciona herramientas y palabras para describir lo que ve y oye. Da la sensación de que, escuchando todo esto, al final sí que la crítica teatral tiene un público fiel, pese a todos los problemas que atraviesa. En este sentido, me quedo con el dato que me dio Gabriel Sevilla sobre esta web catalana, recumana.cat, y que me dijo que tenía 40.000 usuarios únicos al mes. No sé si esto es mucho o poco, pero hablando de crítica me parece que no está nada mal. Y además de crítica de un territorio más reducido, o sea, sobre todo del territorio catalán, ni siquiera de toda España. Es una web que reúne tanto críticas profesionales, como decía antes, como no profesionales, aunque no es una diferenciación cualitativa, evidentemente, porque los llamados no profesionales son simplemente los que no ejercen la crítica a la antigua usanza, es decir, periodistas que publican sus críticas en las secciones de cultura de un periódico. Gabriel es de los más jóvenes de toda esta lista de periodistas consultados, de críticos, y es uno de los pocos que está probando a usar YouTube ahora mismo como canal para hacer sus críticas. Está como en modo beta, ¿no? O sea, está probando. No desarrolla el canal realmente como un canal autónomo de crítica teatral. Yo creo que probablemente será su opción en un futuro. Me parece destacable su opinión sobre el hecho de que la crítica sea consumida por la propia gente que se dedica al teatro o por los ámbitos académicos. Él dice que esto es muy bueno porque contribuye a la cohesión gremial y genera unos debates imprescindibles. Quizás Gabriel conserva una pasión que otros hemos perdido. Sobre la segunda cuestión que les hice llegar a los compañeros y compañeras, las respuestas son mucho más homogéneas y en general revelan un cierto desconocimiento y un anclaje en ciertos debates que yo ya creo superados, como el tema del clickbait, por ejemplo, o del posicionamiento en buscadores para saber si una crítica se lee más o menos, etcétera, ¿no? También hablan de que, siendo deseable esta incorporación de nuevos medios digitales a la crítica, que se debe hacer bien, que se debe hacer con medios, que debe haber una inversión. Claro, esto choca con la realidad de la autopublicación, que normalmente se traduce en autoexplotación. Pero es que, bueno, si antes, a partir de la irrupción del blog, se luchó por el clic, ahora que se va a luchar por el seguidor, pues bueno, no deja de ser entrar en esta industria individualista vampirizada, ¿no?, por el capitalismo de plataformas. He dejado para el final, entonces, el caso para mí muy sugerente de Miguel Valentín, que es un dramaturgo y director y, sobre todo, es un gran lector, es un apasionado lector de crítica y un espectador militante.
pero no es un crítico, como lo somos la mayoría de los que estamos aquí. Aún así, ha inventado, diría yo, una nueva forma de crítica, supongo que sin proponérselo, o quizás no ha inventado nada, simplemente ha dado legitimidad a lo que hace mucha gente que no tiene un lugar donde difundirlo. Es una forma de crítica que se produce bajo el cobijo de una de las webs más interesantes que conozco, de las que en España recogen la actividad teatral, es Teatrón. Sobre todo es un tipo de actividad teatral más periférica, no en el sentido geográfico, sino estético. Es una web alimentada colectivamente por artistas y por personas vinculadas al hecho escénico en su significado más amplio, donde entran lenguajes híbridos y una concepción expandida de lo teatral. Ahí tiene su espacio Miguel Valentín, bajo el título genérico Esto es sobre. Entonces, por ejemplo, os voy a poner, porque claro, yo le pedí a Miguel, que es amigo mío, le pedí que me... Porque él siempre... sus críticas son de audio, digamos, ¿no? Son audios de WhatsApp. Y todas empiezan con esto es sobre pues, la obra que haya ido a ver. Si ha ido a ver, pongamos, Macbeth, dice, pues esto es sobre el Macbeth de Shakespeare que ha montado, bla, 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 bla. Entonces yo le dije, por favor, ¿me puedes hacer una de estas que empiece como esto es sobre la crítica? Entonces vamos a ver si los escucha bien. Hola, no estoy seguro de si esto se va a escuchar en algún sitio. Entonces, aclaro que soy Miguel Valentín. Y esto es sobre la crítica escénica. Yo me dedico a hacer este tipo de comentarios en audio, como notas de audio en un chat, como notas de audio que le mandara a un colega cuando salgo de ver las obras de teatro. Y este es un poco el espíritu de mi blog, donde escribo, donde de esta manera describo experiencias escénicas y concretamente lo que a mí me ha sucedido, ¿no? En una determinada experiencia escénica. Este posicionamiento para mí es importante porque es distinto lo que yo hago, yo creo, de la crítica propiamente dicha. Es más una especie de comentario personal atravesado por mi propia experiencia y por lo que me pasa a mí y le pasa a mi cuerpo cuando veo algo y cuando lo comento también. Pero bueno, dicho esto, hay dos preguntas que me lanza Álvaro. Lo voy a dejar ahí porque el audio tiene como 20 minutos. Yo le dije que fuera breve, pero no pudo ser. No, bueno, este fondo acústico es siempre es el fondo acústico de sus comentarios. Es decir, él sale del teatro y de camino a casa o de camino al bar, de camino a donde vaya, él se graba esto y luego lo publica en Teatrón. Podría poner, pasa que no está el audio puesto de la sala, pero vamos, es así. Esto es sobre tal y entonces se marca 5 o 10 minutos de charla por la calle con todos los ruidos que van entrando y es algo como muy, muy vivo, ¿no? Muy interesante en ese sentido porque es casi la crítica recién salido del teatro, pensando, digamos, en directo un poco, ¿no? Miguel, por ejemplo, respecto a las dos preguntas que les hice a todos, me contestó acerca de la crítica, que para él tiene mucho sentido porque ayuda a formar la mirada, aunque él mismo se advertía de lo peligroso que puede ser pensar que hablamos sobre el modo de recibir las obras de teatro de los otros y que eso comporta una gran responsabilidad. Él llega a la crítica como lector de críticas y ahí me identifico totalmente con él porque yo, como él, de joven, de pequeño, viviendo en un pequeño pueblo sin teatro, la lectura cada sábado en el suplemento cultural del País, en el Babelia, de las críticas de Marcos Ordóñez, eran como una invitación a la imaginación y al deseo. Igual que el teatro, las críticas que leíamos sin poder ir al teatro, nos invitaban a imaginarnos aquellas obras y a desear poder verlas algún día en la realidad de un escenario. Y hoy estamos aquí, tanto Miguel como yo, medio dedicados tanto a hacer crítica como a hacer teatro, porque quizás hacer crítica es hacer teatro tanto como hacer teatro es hacer crítica, ¿no? En algún sentido. Me parece que el caso de Miguel Valentín es una perla, ¿no? En el vasto océano de posibilidades que nos brindan las tecnologías a priori democratizadoras, con toda la problematización que requiere, que supone decir que algo se democratiza. El resto de los compañeros y compañeras de esta lista que veíamos antes apenas han superado la fase del deseo. Aunque algunos hacen podcast o son activos en las redes o con las redes, porque a veces las usan para pescar lectores, si se me permite el símil facilón, pareciera que
para casi todos ellos y ellas ha pasado su momento y que esto es más bien cosa de los que tienen que venir después. Esto también se percibe si analizamos la recepción crítica de algunas obras que incorporan elementos tecnológicos como la robótica o la inteligencia artificial generativa. En concreto, quiero traer a colación dos casos. Uno de ellos es Cristo está en Tinder, que es la última obra de Rodrigo García, del creador hispano-argentino que fundó la compañía La Carnicería Teatro hace ya 30 o más años, que ahora está recluido en su agujero de Asturias, que tampoco me extraña, le envidio en cierto sentido. Pero en mayo de este año estrenaba en Madrid esta última obra, este último texto, que, entre otros elementos, pues, tiene un robot en escena, un perro robot en escena. Voy a poner el vídeo, aunque no se oiga, nos dará una idea. Bueno, se oye aquí. Ahí está el perrito. Se ha vuelto a poner. ¡Ah! Mira, se quedó el perrito ahí. Bueno, aparte del perrito, del perrobot la obra tiene muchos elementos que tienen que ver con la relación con estos lenguajes y estas formas de comunicación contemporáneas. La obra está protagonizada por gente bastante joven, siendo Rodrigo un señor ya de casi 60 años. Pero a mí me interesaba mucho ver cómo había sido la recepción crítica, ¿no? Para ello he cogido algunos detalles de críticas. Por ejemplo, la crítica de Antonio Hernández Nieto en el HuffPost dedica un párrafo de 17 al perro y a la inteligencia artificial y apunta una idea muy llamativa porque ve en el perro robot una metáfora de la propia inteligencia artificial, que como un perro mira y aprende a partir de la estupidez humana. José Miguel Vila es otro crítico que no estaba en mi lista porque no tengo tanta relación con él, por otras cuestiones, pero habla de una obra sui generis, para empezar, lo cual es un síntoma del estancamiento de una cierta crítica madrileña, ¿no? Porque si todavía estamos esperando que Rodrigo García, 30 años después, haga algo normal, es que no estamos muy bien posicionados en lo que se respecta al teatro contemporáneo. Es la crítica de un tecnófobo paternalista que apunta, hablando del perro, una idea aplastante, que nos maravillamos con las monerías del robot que solo responde a un software muy simple si lo comparamos con una nave espacial, por ejemplo. Raúl Losánez, el de La Razón, ni habla del perro, ni de la inteligencia artificial, ni de nada. O sea, es como si no estuviera este detalle en esta obra de teatro. Liz Perales empieza hablando del perro porque habla de la confusión e incluso de la indignación que provocó en algunos espectadores el hecho de que solo el perro saliera a saludar al final, que no sé si tiene que ver con la temible sustitución poshumanista del hombre por el robot. Pablo Caruana habla de un teatro idiota donde el perrobot viene a evidenciar lo estúpidos que somos porque le reímos las monerías al perrito, que en realidad es una máquina que nos observa y nos registra en sus bases de datos, Dios sabe para qué. Ángel Esteban Monge también dedica unas líneas algo insulsas al perrito, hablando, como José Miguel Vila, de que es una máquina con un software, bla, 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 y que así se ahorra los problemas de usar animales reales, hablando de paso de la deshumanización. Ahí las conclusiones ya son vuestras. Hay otro segundo caso que es una obra que se llama Una isla. Es la última producción de la compañía, la agrupación Señor Serrano, es una compañía catalana que tiene una gran predicación en Europa, suele trabajar casi más fuera de España que dentro. Y esta obra se estrena este último verano en el Festival Grec de Barcelona. Y digamos que el texto que acompaña, que la compañía explica sobre la obra, dice:
Michael Ende decía que no se puede hacer una crítica a la sociedad si no va acompañada de una representación utópica del mundo. Una isla es un lugar donde intentar crear algo juntos, donde pensar nuevos mitos y plantear de una forma poética si puede existir un nosotros distinto y si es posible representarlo. El texto, la música y las imágenes del espectáculo han sido creadas en diálogo con una serie de inteligencias artificiales. No sé si se abrirá la web. Sí, ¿no? Aquí está. Y ponemos el vídeo también. Bueno, lo dejo ahí. Bueno, he recogido también alguna reacción crítica, ¿no?, a esta obra, a una isla. Por ejemplo, Santi Fondevila, del diario Ara, catalanes, en este caso, diarios catalanes, me refiero. Dice que hay una espléndida utilización de la tecnología para crear imágenes que se proyectan en grandes pantallas, que hay hologramas, que hay una sugestiva banda sonora electrónica creada con la ayuda de una inteligencia artificial. Dice, sí, hay mucho trabajo, hay una gran intención, pero también la sensación de que entre tanta tecnología los serranos se han perdido un poco en la investigación. Por otro lado, Jordi Bordes, en el Punt Avui, dice, hay humor, inteligencia, hay mucho gusto y unas imágenes, sean hologramas o coreografía grupal, que contrastan con el movimiento continuo, hay talento y estilo, pero nos falta esa capacidad de malabarista con 3 bolos que tiene un relato de encantador de serpientes. Inma Fernández, en el periódico de Cataluña, dice, pues una isla naufraga pese a un despliegue tecnológico que brinda hermosas imágenes y plasticidad. Los vídeos y performers holográficos y un impactante videomorphing toman el relevo de los recursos escénicos, maquetas, manipulación de vídeos en tiempo real, etcétera, que exigían un gran trabajo in situ y conformaban el singular lenguaje escénico de esta compañía, siempre asentado en potentes reflexiones. El resultado ahora es una bonita isla en un mar de escenas sin un buen cabo discursivo al que agarrarse. Se imponen hasta el final el yo y la soledad, con la protagonista reafirmándose como individuo, repitiendo sus movimientos sin ceder a integrarse en las coreografías de otros, mientras sigue la charla simple y tópica con la mente artificial. Un nuevo territorio explorado por la agrupación Señor Serrano, que aunque esta vez no ha llegado a buen puerto, puede abrir puertas muy interesantes a la escena. Y recojo también el de Gabriel Sevilla, que dice, de una isla de agrupación Señor Serrano se pueden destacar 3 claves. La puesta en escena, la puesta en escena generada por la inteligencia artificial, de texto, música e imagen, que es absolutamente espectacular y justifica por sí sola la entrada. 2, la dramaturgia que resulta del juego entre la compañía catalana y la inteligencia artificial es bastante irregular y poco convincente. Y 3, Agrupación Señor Serrano parece haber concebido una isla como un test de Turing teatral, donde se propone demostrar que una máquina no puede hacer buen teatro, y al demostrarlo obtiene una victoria pírrica, porque la confirmación de su test de Turing teatral es la irregularidad de la propuesta escénica. Sea como sea, casi todas estas críticas, digamos que dan a esta obra como una obra fallida y que daría como para pensar en cuál es la relación todavía de los críticos con estas tecnologías. Aún hay algunas otras experiencias que me han ido viniendo a la mente en las últimas semanas, al saber que venía a un seminario en el que entre sus objetivos estaba analizar la relación de la crítica con las transformaciones digitales que se aceleran a partir de la pandemia. Yo no percibo, desde mi humilde lugar en el entramado teatral español y en los entornos críticos, una gran presencia o preocupación por esta relación. Es probable que los críticos confronten poco o no dejen constancia de la posible confrontación. Sin embargo, es cierto que hay teatros en Madrid que periódicamente acogen, dentro del paraguas del formato ciclo o festival, algunas experiencias escénicas muy interesantes desde el punto de vista de lo tecnológico, pero para nada es algo común, digamos. Siguen siendo experiencias puntuales y todavía revestidas de un cierto exotismo. En la Sala Réplica, por ejemplo, donde tengo el placer de colaborar como profesor de cultura crítica, se estrenó una pieza en 2022 que se llamaba Lo que tiembla y casi danza, donde en un momento dado de la función los intérpretes salen de escena y se proyecta sobre una pantalla la conversación con ChatGPT para tratar de que escribiera una escena que terminaba en un bucle de lo más cómico. Más ejemplos. Por el Festival de Otoño pasaba el año pasado la artista cyborg Moon Rivas, que lo comentaba antes con las compañeras, lleva implantes de percepción sísmica en el cuerpo, con lo que convive con los temblores de la Tierra y los termina convirtiendo en danza.
Los teatros del canal, por su parte, acogen ciclos como Canal Connect o como Fever, un festival enfocado en la danza principalmente, donde hace unos días, la semana pasada, se podía ver la pieza del Instituto Stokos Embodied Machine, que tengo también este vídeo, que lo vamos a ver. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque más o menos es así todo. A propósito de esta pieza, yo me puse en contacto con Alfredo Miralles, que es una figura muy interesante y casi única, diría, porque él es gestor cultural, ha sido bailarín y trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid, haciendo convivir arte y ciencia, como experto en el uso de las tecnologías en entornos artísticos. Ocasionalmente, además, él escribe crítica de danza en la revista Susi Q, que es una revista de danza especializada ya con bastantes años atrás ya en Madrid, y precisamente porque es una de las pocas personas capaces de generar un discurso crítico riguroso sobre unas prácticas de las que la mayoría desconocemos en términos técnicos cuál es la base material sobre la que se trabaja. Yo tenía mucho interés en saber si se puede generar un discurso crítico sobre estas piezas y de qué manera hacerlo. Por supuesto, nos falta formación, que es una de las bases del trabajo crítico, la formación constante, reciclar nuestros conocimientos a medida que se incorporan nuevos elementos al hecho escénico. Lo que hablaba hace un momento sobre ir a rebufo, ¿no? Aparte de hablar sobre confusión de términos que a veces se usan sin conocimiento real o certero, ¿no?, como interactividad, como inmersividad, comentamos la cuestión de que no siempre el uso de la tecnología convierte el teatro o la danza en otra cosa, porque la arquitectura de transmisión es la de siempre, el escenario, las butacas, un público sentado que mira algo que sucede en un escenario, pero que la cuestión se complicaba cuando se desarticulaba, ¿no?, esa relación tradicional. Hablamos de un caso que me hace especial ilusión citar hoy, porque su autor, digamos, es Luis Sorolla, que está en Chile, no creo que no ha venido, ¿no? Está con nosotros, está en Chile porque está preparando un proyecto con Fernando. Es una experiencia relacionada con la vida sueño de Calderón de la Barca. Se llama El Evangelio según Segismundo, dentro de una propuesta más grande de la compañía Los Números Imaginarios, que apostaba por la no representación en el propio teatro. Entonces, esto es cero tecnológico, si pensamos en inteligencias artificiales y demás, pero supone una alteración importante y muy interesante desde el punto de vista crítico de las relaciones convencionales entre público y escena. En definitiva, la función de la crítica en las obras altamente tecnológicas debe ayudar a entender el lugar de la tecnología en el conjunto, si está justificado semióticamente su uso o es una utilización meramente decorativa, y dialogar con otras miradas y contrarrestar los conocimientos, porque uno puede pensar, viendo por ejemplo esto de Stokos, que el movimiento del cuerpo de la bailarina es la que genera los sonidos, pero no sabemos hasta qué punto esos sonidos están tratados previamente o son tratados en el directo. Otra cosa son las controversias que plantean las inteligencias artificiales generativas, como el ya célebre ChatGPT-3. El teatro ha sido siempre un arte de palabra, también de imagen. Una u otra ha tenido mayor hegemonía según el momento de la historia, y en los últimos años, se han ido incorporando cosas como el videomapping a la escena, pese a que en un principio pues siempre hay reticencias, ¿no? Pero la palabra probablemente siempre ha ejercido un rol central, y ahora nos enfrentamos al momento de preguntarnos si es posible que una inteligencia artificial escriba una obra teatral o una crítica teatral. Debo confesar que he probado a hacer ambas cosas y los resultados no han podido ser más cómicos. Empecé a darle prompts a la máquina hace un par de semanas para que escribiera la historia de amor secreta entre Pasolini y María Callas. Y escribió una telenovela digna, ¿no?, de Pasión de Gavilanes, por ejemplo.
Le pedí una crítica de Shock 1, El Cóndor y el Puma, y esa crítica empezaba así. Shock, El Cóndor y el Puma es una obra de teatro que deja una impresión duradera en el espectador, no solo por su título intrigante, sino también por su poderoso contenido y ejecución. Esta producción teatral logra explorar temas profundos y actuales de una manera emocionante y cautivadora. Es verdad que es un poco trampa porque, en fin, la relación con las inteligencias van por otro lado, pero me hacía gracia. Yo tal cual lo pensaba, pues bueno, tal cual lo leía, pensaba en estos adivinos de las televisiones locales, ¿no?, que echan las cartas del tarot y llenan su discurso de obviedades tan bien disimuladas que alguien necesitado enseguida las encaja en su desgraciada vida. Pero lo más inquietante fue la advertencia que añadió la máquina al final de la crítica. Dijo: ten en cuenta que esta crítica es ficticia y se basa en una descripción general de la obra. Las opiniones reales sobre la obra pueden variar según la experiencia individual de los espectadores y la perspectiva de los críticos teatrales profesionales. En fin, es posible que estemos viviendo el nacimiento de una nueva posibilidad de expresión cultural y artística con esto de las inteligencias artificiales. Igual que en el siglo XIX se vivió el nacimiento de la fotografía primero y después del cine. Los agoreros apocalípticos también sembraron la idea de que sería el fin del teatro, igual que la televisión sería el fin de la radio, el fin del cine en el siglo XX. En fin, el llamado arte digital todavía es un cajón desastre, pero puede ser abordado también críticamente con las herramientas de siempre, porque hay unas narrativas, hay una teoría de la imagen, hay tiempo, hay espacio, aunque sea virtual, y hay elementos nuevos que conviene conocer y analizar desde un presente filosófico, político y social. Entre tanto, tecnologías de inteligencia artificial se aplican como una herramienta más, ya se vienen aplicando hace tiempo a las expresiones artísticas, al cine, a la música, a la literatura, al videoarte, etc. También a las artes escénicas. Bueno, supongo que dependerá del talento, la capacidad, la preparación y la imaginación de los creadores. Se podrá usar en creación de textos, en iluminación, en sonido, en elementos corpóreos robóticos, en vídeo. El escenario es el lugar sagrado donde todo cabe porque es la casa del arte total desde Wagner. No cabe duda de que esta realidad tecnológica está aquí para quedarse, pero no podemos dejar de mirarla también desde un lugar de confrontación crítica, como el nuevo juguete disfrazado de necesidad vital que nos pone Silicon Valley en las estanterías. Un gancho gratuito para jugar, para infantilizarlo todo todavía más, cuyas bondades son difundidas a bombo y platillo por los propios ingenieros que las desarrollan. Sí, puede que esto sea un discurso tecnoescéptico, no lo oculto, pero creo que conviene posicionarse en este lugar para empezar a admitir la herramienta, no otra cosa, la herramienta. Como siempre, demonizar la herramienta es velar, es ensombrecer sus posibles usos. Por mi parte, nada en contra de la herramienta, pero ojo con el envoltorio con el que se nos engatusa. Si gran parte, si no toda la producción cultural mainstream de la actualidad, que es la que alimenta la herramienta, es puro realismo capitalista, tirando de Mark Fisher, de poco servirá la herramienta. Estará muy lejos de ser un motor de posibilidad de un futuro realmente mejor. Lo digital y las inteligencias artificiales no son sistemas que organizan mejor las acciones para la vida humana, sino que les podemos encargar, como dice el filósofo francés Éric Sadin, la facultad de tomar el relevo y de ocuparse de nuestras facultades humanas más fundamentales, el lenguaje y la representación de la imagen. Y esto es un movimiento civilizatorio de profundas consecuencias antropológicas, dice Sadin. Delegar hasta extinguirnos, un plan sin fisuras, como decía irónicamente la también filósofa española Marina Garcés en ese librito tan revelador que es Nueva Ilustración Radical. Por suerte, el teatro está absolutamente fuera de toda esa producción cultural mainstream, homogeneizada e infantilizada, donde se abona el individualismo, la violencia, el patriarcado y el ensimismamiento del amor medieval y los salvapatrias. Mientras el fantasma de la banalización recorre el mundo y se eleva la ordinariez a los altares, el teatro sigue manteniendo el respeto y la autoridad puestos en lo clásico, en Grecia, en el Siglo de Oro, en la Ilustración, en el romanticismo alemán, en las vanguardias históricas, en Brecht, en Beckett. La llamada creación teatral contemporánea es el contrarrelato de la producción hegemónica y, como tal, vivirá siempre a la contra. Será ya para siempre minoritaria. ¿No es eso una gran conquista y un territorio libre y fecundo? El problema es que el teatro no es adictivo. Hasta los que vivimos de él sentimos la pereza que nunca sentimos ante Netflix. Por esto mismo, muchos empresarios del teatro, públicos o privados, intentan generar la experiencia teatral que pueda competir con las múltiples experiencias vacías y perecederas que ofrece el capitalismo para aplacar la ansiedad consumista. Me parece ingenuo entrar en esta competencia por la atención, porque en ese terreno el teatro tiene todas las de perder casi siempre.
Quizás muchas propuestas que introducen la tecnología en el teatro de momento no son más que eso, intentos de generar la experiencia de impacto rápido, que igual de rápido se olvida. Muchas veces son experiencias alentadas por el marketing cultural, que si bien en algunos casos y cosas como la gestión de públicos o la aritmética de la venta de entradas ha sido fructífera, a la hora de plantear estrategias de captación y fidelización de públicos, que por cierto, a base de herramientas de recogida y tratamiento de datos algorítmicas, pues cae en estas dinámicas experienciales que terminan por rebajar el nivel del producto cultural ofrecido a un público muy homogeneizado. En España, al menos, el deterioro de la educación pública, impulsado por los gobiernos de derechas y por las inercias funcionariales de los socialdemócratas, aliadas con la producción cultural de masas, ha terminado por arrojar al mundo generaciones de personas menos ambiciosas en lo artístico y con un mundo más simple donde el pensamiento se puede llevar a cabo con muchas menos palabras y con muchas menos herramientas, con lo cual siempre va a ser más pobre. No es un problema achacable a esas personas, sino a ese sistema educativo y mediático pensado para la productividad, donde el pensamiento crítico tiene menos espacio cada vez. Ya hemos visto cómo en el contexto de los museos, por ejemplo, los departamentos de marketing gastan mucho dinero, mucho tiempo en estudiar la relación de la institución con los públicos y terminan por inventar una batería de propuestas y actividades a veces terriblemente pueriles para llevar a la gente a los museos. Todo para cumplir unas expectativas de ocupación cuantitativas que justifiquen la propia existencia de la institución y su financiación tanto a través de dinero público como de recursos privados. Pero una buena educación bastaría para tener los museos llenos, para tener los museos, los teatros, los cines, los auditorios llenos. Quizás, ahora me he desviado un poco del tema de esta conferencia, pero yo necesito tener todo esto en la cabeza cuando ejerzo mi trabajo como crítico. Porque la crítica teatral es crítica cultural, al fin y al cabo, y porque probablemente es Mark Fisher quien más me ha enseñado a tener en una mano el arte que miro y en la otra el mundo en el que se genera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a invitar a Fernando, por favor, del Centro Dramático Nacional, para que nos comente acerca del proyecto de la revista. Gracias. Buenos días. Voy a ser algo breve porque seguramente queréis preguntar a Álvaro, que ha hecho, enhorabuena, una exposición estupenda. Y agradecer también al Centro Cultural de España, Javier Cache, a habernos invitado a tener la posibilidad también de hablar de dramática, pero también estar aquí con SOC 1, SOC 2, que es una coproducción del Centro Dramático Nacional. Está aquí María, una de las actrices del reparto de SOC. Y también en un proyecto que habla de lo tecnológico, que tuve además ocasión de presentarlo en 2014 aquí, en una conferencia también, que era Story Walker y ahora es Drama Walker, que usa lo tecnológico como excusa para trabajar en la mediación cultural, en relatar historias de un barrio o historias de vecinos de un sitio concreto. En este caso estamos trabajando precisamente con Luis Oroya, que ha nombrado Álvaro, en las galerías del centro de aquí en Santiago, ¿no? En recuperar la memoria y las historias de esas galerías que todo el mundo que vive aquí conoce. Bueno, añadir poco a lo que has dicho de dramática, porque realmente nace justamente de una necesidad, que era la necesidad justo en pandemia, cuando nosotros entramos en la dirección del Centro Dramático Nacional, junto a Alfredo Sanzoli y Fefa Noya, en enero de 2020, no teníamos pensado hacer esa revista. Y fue la necesidad de generar una plataforma, como era la Ventana del Dramático, en la que participaran además varias capas de debate, en la que podíamos introducir no solo a gente del teatro en el debate del Centro Dramático Nacional. Esto venía también por mi experiencia precisamente en el Centro Cultural de la Academia Española en Roma, ¿no? En la que estuve un año en una beca con varios artistas que no eran solo de teatro y nació esa curiosidad de generar debate a través de otros puntos de vista, ¿no? Que muchas veces en los círculos teatrales pues, no se da tanto, ¿no? Es muy endogámico de alguna manera.
Entonces, bueno, nació esta idea, empezamos a hacer esta web casi de manera transversal, con lo que luego hicimos, además, que se llamó Acción Dramática, que eran actividades como cartas blancas, espacios de debate. Pedíamos también a creadores a hacer vídeos, a escribir textos. Y ahí es cuando entró Álvaro a ayudarnos en la propia web, ¿no? A elegir los ponentes de esas entrevistas, que muchas están transcritas en ese primer número. Si queréis podéis ir pasando la revista para echarle un ojo, incluso mientras preguntáis a Álvaro también. Y en esas charlas nos dimos cuenta de la necesidad, además desde un teatro público también, de generar un espacio de documentación de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y posteriormente pues elaboramos otros números como el de Teatro y Política, Autoficción, ayúdame. Teatro y Política, Infancia y Juventud, Dramaturgia Contemporánea Española y Plástica Escénica. Sí, bueno, el de Dramaturgia Contemporánea Española, que era como más concreto sobre lo teatral, lo hicimos porque España participaba en la Feria de Frankfurt y teníamos la necesidad de dar a conocer a los dramaturgos y dramaturgas españolas que no se conocían tanto, ¿no? Y de hecho conseguimos, junto a Acción Cultural Española, traducirlo al inglés, que para nosotros también era importante, ¿no? La difusión de la revista más allá de Madrid y de España. Y bueno, ese fue el camino que continúa. Los próximos números son algo especiales. El que tenemos próximo, que está trabajando también Álvaro intensamente, es una especie de homenaje a los trabajadores de nuestros dos teatros, del Teatro Valle Inclán y el María Guerrero, en la que les invitamos a contar las historias del teatro, de su experiencia durante estos años, y contar la historia de la institución, pero a través de los trabajadores. Además, va a ser en forma también de ilustración cómic. Antonia Santolaya, que es ilustradora, va a reflejar esas entrevistas en dibujo o en ilustraciones. Y bueno, esto es brevemente lo que es Dramática. También la idea de invitar a creadores o pensadores que no sean españoles, sino de fuera, ¿no? Generar también un espectro mucho más amplio. Así que bueno, os voy a dejar, quería intervenir solo para completar un poco sobre el concepto de dramática y agradecer sobre todo esta invitación al Centro Dramático Nacional de parte del Centro Cultural de España y de Javier. Así que nada, si queréis preguntar, yo creo que es el momento, Álvaro. Muchas gracias. No sé si hay preguntas para Álvaro. Un micrófono por ahí, mejor. Sebastián. ¿Efectivamente te impidieron entrar o era una...? No, yo no estaba. O sea, esto fue en Barcelona, yo trabajo en Madrid. Pero sí. O sea, tengo constancia porque precisamente esta persona de la cual recogía el hecho, le conozco y me lo dijo. O sea, no nos dejaron entrar. El día del estreno no quería críticos en el teatro. ¿Y eso, bajo el marco legal de allá, podría bueno, en realidad creo que es más una putada, ¿no? Una llamada de atención. En realidad no puede prohibir la entrada. Yo voy y compro una entrada y entro por mucho que el director no me deje entrar. Claro, en realidad yo creo que es un tipo, no sé cómo decirte, claro, es que es un tipo que trabaja en la tele, que es muy expansivo, muy polémico, ¿no? Siempre como que este tipo de directores que como es muy gracioso y tal, se permite decirlo todo y todo el mundo le ríe la gracia, pero en este caso, pues claro, evidentemente hay cosas que no tienen tanta gracia. Probablemente no había un tipo diciendo, oye, tú eres crítico, no puedes entrar, ¿no? Porque, claro, si yo voy y compro mi entrada, pues no. Lo que pasa que, claro, normalmente los teatros tienen un corte de estreno de entradas, de invitaciones, donde los críticos están contemplados. Entonces me imagino que dijo que a los críticos no se les invitaba, no quería críticos. Claro. Entonces tú vas y te compras la entrada, pues probablemente podrás entrar. Claro. Que tampoco creo que sea, vamos a ver, o sea, que no vas a impedir ni que se hable de la obra ni que se hable bien o mal. Incluso probablemente el musical no sea un género al que los críticos solamos ir mucho.
porque no es un género que aporte gran cosa. Puedes hacer una crítica X, artística, ¿no? Decir, pues bien, está bien cantado, está bien bailado, vale, pero no va a ir más allá, ¿no? Creo que es que como género está muy, muy dentro de lo que es esta línea de contenido de producto cultural mainstream de la que hablaba antes, que para mí está fuera de la posibilidad de algo interesante. O sea, más allá de que luego como espectador pueda ir a un musical y disfrutarlo, que no te digo que no. Pero hablando de del discurso crítico que se pueda generar sobre un musical en concreto y un musical de estos clásicos, ¿no? De títulos de estos inmortales, pues no sé. O sea, creo que era más llamar la atención y hacer un poco la gracia que realmente algo que fuera un ataque contra la crítica. Simplemente es un episodio curioso. Cómico. Sí, me pareció muy cómica la imagen de discriminar quién es crítico y quién no. Como tú estás vestido de negro, probablemente eres crítico afuera. No, nada, eso era mi pregunta. Te quería agradecer también a Isabel. Me parece que me permiten ir mapeando un estado de las cosas por cada lugar. Quizás tendría solo una diferencia hacia el final de lo que planteas, pero por tiempo yo... Bueno, ahora luego nos pegamos fuera. Sí. Vale. Eso. Vale. Quizá haya que precisar en esto último que comentaste sobre la prohibición de los críticos. La discusión se transformó en si había que invitar críticos con entrada gratuita o tenían que pagar. Y esa es la discusión que hay hoy día, ¿no? Si al crítico hay que invitarlo o el crítico debe pagar su entrada. Si el medio de comunicación o el sitio web para el que trabaje o autogestione financiar o no la entrada. O sea, en eso ha derivado el debate, por lo que yo lo he ido siguiendo. Sí. De hecho, es cierto que es un debate también que en España está siempre ahí. Hace poco hay varios teatros que han empezado a cobrar una entrada simbólica a periodistas, escritores, a otro tipo de invitados. Y es cierto que yo siempre he tenido como una relación un poco controvertida con estas decisiones, porque yo pienso, yo voy a trabajar y voy a trabajar para ti además, en algún sentido, ¿no? En algún sentido yo voy a hablar de ti. Voy a difundir lo que hace, sea como informador o sea como crítico. Con lo cual, es cierto que si soy un crítico freelance, un crítico autónomo, nadie me puede pagar la entrada, me la tengo que pagar yo. Pero es verdad que si trabajas para un medio y un medio además grande y con posibles, pues a lo mejor es el propio medio el que podría sufragar, ¿no? Y esto hace poco justo lo hablaba con una antigua jefa de sala del Centro Dramático Nacional para este número especial que estamos haciendo de dramática. Y ella me decía justo eso, que tenía muchas discusiones a veces con la prensa, porque, claro, luego está el tema de la picaresca, que es muy español también, que hay veces que uno quiere aprovechar un cierto privilegio y extenderlo más de lo debido, ¿no? Y esta mujer siempre decía, bueno, pues si eres periodista o eres crítico o trabajas para un medio, que sea el medio el que te compre la entrada. No tengo por qué regalarte una entrada que además es un teatro público, que es dinero público. Donde, ¿no? También el debate de qué hacemos con este dinero que es dinero público. Exactamente. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Soledad, te van a acercar el micrófono. Me interesó el proyecto ese en las galerías del centro. ¿Podrías contar algo más? Sí. Bueno, no quería extenderme precisamente por las preguntas a Álvaro, que ha hecho una exposición súper interesante, pero gracias al Centro Cultural de España y a Paula hemos podido traer este proyecto que ya llevábamos haciendo en el Centro Dramático Nacional, que hice posteriormente cuando yo tenía una sala en Usera, era trabajar con los vecinos, y consiste fundamentalmente en generar ficciones sonoras, que además es algo que después de la pandemia ha sido muy recurrente, el salir a la calle, ¿no? Cuando no se podía estar en el teatro. Pero en este caso valoramos mucho todo lo que es el proceso de investigación, más que la plataforma donde se va a enseñar, ¿no? Y consiste en escuchar las historias de gente a la que estamos entrevistando durante esta semana en la que estamos aquí, junto a otros dramaturgos y dramaturgas. Está Luis Sorolla, pero va a estar también Nona Fernández y Nicolás Lange, coordinados artísticamente por Paula Aros. Entonces vamos a generar, dentro del concepto del laberinto del Minotauro, un recorrido por estos laberintos que son las galerías del centro, y en la que nos estamos encontrando muchísimas capas, ¿no? Desde gente que lleva ahí mucho tiempo,
esto de los café con piernas que nos ha explotado la cabeza, que no conocíamos, pero que está en mitad de una señora que tiene una peluquería con 80 años. En fin, son unas capas muy digamos, muy teatrales, ¿no? Porque están las historias metidas dentro de esas cápsulas, y al mismo tiempo es algo que todos los habitantes de la ciudad de Santiago reconocen, ¿no? Siempre hay alguien que tiene una historia con las galerías, y eso nos parecía muy interesante. Entonces no solo son las historias de la gente que habita ahora allí, sino de la gente que ha ido en algún momento. Y estamos en pleno proceso, estamos empezando ahora mismo. La idea sería estrenarlo en el Festival de Teatro a 1000 en enero, y estamos corriendo para poder llegar. Bien, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para retomar con el foro.